Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro programa de Brujas. Hola Juli. Hola, Vale. Bueno, estamos en un nuevo programa de Brujas. Vamos a hablar de un tema, la verdad que bastante interesante, eh, ya que, nos pareció muy copado poder hablar con una persona que esté metida en todo lo que se refiere a migraciones y en específico a migraciones de personas trans, porque el 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Con el objetivo de hacer que la migración en el mundo se lleve de una forma más segura, ¿no? Y sobre todo para una persona trans, ya vamos a estar hablando con un invitado muy especial sobre este tema. Hay que decir que América Latina y el Caribe está marcada por un sinfín de crímenes de odio sin resolver todavía, así como por medidas que niegan la existencia de las personas trans. Y bueno, la pandemia por el COVID-19 profundizó mucho más los contextos de vulnerabilidad social y económica a la que las personas trans estaban expuestas, ¿no? Y el abandono político y la ausencia de un sistema de apoyo financiero y emocional por parte del Estado precarizó sus vidas aún más, obligándoles a trabajar en la informalidad, incluso durante la pandemia. Y en cualquier país del mundo, ser una persona trans implica vivir resistencias específicas, como por ejemplo ser expulsadas de sus núcleos familiares, radicar en países en los que no se reconocen sus identidades y estar atravesadas por la violencia y la discriminación en su cotidianidad. Y bueno, poner el cuerpo para exigir derechos y sobrevivir no es algo que la pandemia haya enseñado a las personas trans, pero en estos últimos 2 años la fragilidad económica se combinó fuertemente con la discriminación, y la ausencia de justicia y la escasez de oportunidades laborales obligó a muchas personas trans a migrar y a buscar alternativas en otros países. Bueno, todo este tipo de situaciones, de discriminaciones, las hemos hablado ya con Leila en nuestro programa de identidades trans, Sí, y es bien. un problema a nivel mundial al final. Sí, es la verdad que bastante complicado y está como muy atravesado por cuestiones muy sensibles y vulnerabilidades. Hemos charlado, como bien decía Julia, ahí con Leila, con Mati Bravo, que son referentes y que activan mucho la militancia por los derechos de las comunidades sexodiversas y comunidades de identidades. Y sí, la verdad que es complicadísimo y bueno, y como que ya el panorama desde lo migratorio es complejo. Ya ser migrante es complejo de por sí, ¿no? Indiferentemente de una cuestión de género que está como muy marcado y atravesado, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, un hombre boliviano en la Argentina es como muy violentado siempre. Entonces, imagínense el nivel de vulnerabilidad en las identidades diversas. Es como... Y bueno, según la investigación del Ojo Público, la resistencia trans en pandemia, en Colombia, por ejemplo, en lo que va del 2021, alrededor de 27 mujeres trans fueron asesinadas. En México, entre marzo del 2020 y julio del 2021 se documentaron 145 agresiones a mujeres trans. 45 fueron asesinadas de acuerdo a los indicadores del impacto COVID LGTB MX. El 70% de las mujeres trans tuvieron pérdidas económicas en el primer año del confinamiento. Bueno, como que la pandemia agravó también mucho esta situación de vulnerabilidad que viven las comunidades trans, y también según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de las mujeres trans en la región, en Latinoamérica, es tan solo de los 35 años. El 70% de las niñas trans sufren violencias en sus hogares, y el 77% de los adolescentes trans son expulsadas de sus familias de origen, que es lo que hablábamos con Leila la otra vez, que era como muy claro esta cuestión del apoyo familiar o no, porque con 13 años que te corran de tu casa y estás como en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces como que agrava mucho más todo lo que es la discriminación social y toda la otra vaina, que es lo que siempre discutimos
que por qué necesitamos la ESI. En Argentina, por ejemplo, en julio de este año se aprobó la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis y trans. La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regulares vigentes a personas travestis, trans y transgénero. Así todo, la nacionalidad suele ser como una barrera a la hora de conseguir trabajo, como que está muy marcado esto de la migración. Y bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Recordar que estas comunidades, por ejemplo, la población trans, el 98% vive en extrema pobreza, o sea, el 98% es un montón. Bueno, el odio, la discriminación, la precarización, las desapariciones forzadas, como la de Tehuel de la Torre, que aún seguimos reclamando su aparición con vida. Bueno, todo un sinfín de cuestiones y de problemáticas que por ahí están buenas, como insistir un poco en esto, darle una vuelta y discutir como sociedad qué papeles tomamos y qué papeles podemos tomar para favorecer a un avance positivo de estas luchas, de estas comunidades que es como, bueno, bastante compleja. Y vamos a charlar ahora con Esteban. Como bien decías, Vale, vamos a estar hablando con Esteban Scuzzarello, que bueno, es voluntario de IFU. IFU es una organización sin fines de lucro que bueno, que según ellos está dedicada a promover la paz entre los pueblos y el entendimiento internacional a través de programas de intercambios culturales. Bueno, él es voluntario en esta organización, se especializó en estudiar movimientos migratorios, y ahora está viviendo en Italia, haciendo su máster en movimientos migratorios de refugiados y también, bueno, vale destacar que lo invitamos porque justamente hizo su tesis sobre refugiados LGBTIQ+ en América Latina. Así que en base a esto, invitamos a Esteban y bueno, ahí estaremos hablando. Metiéndole rosca. Bueno, muchas gracias Esteban por querer participar de nuestro programa. Nosotras hacemos un podcast todos los viernes hablando de distintos temas y nos pareció muy interesante hablar sobre migraciones, por lo que el 18 de diciembre tengo entendido que es el Día Internacional de la Migración, y también hablar de tu tesis que fue sobre las migraciones de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, no sé si te querés presentar y ahí empezamos a hablar. Dale, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a las dos, pero sé que son un grupo más grande de chicas, así que gracias a todas por la invitación. Mi nombre es Esteban Scuzzarello, tengo 25 años, soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Itela y actualmente me estoy maestrando en Gobernanza Transnacional en el Instituto Universitario Europeo, acá en Florencia, Italia. Mis estudios están más que nada concentrados a cuestiones de migraciones forzadas y su entrecruzamiento con cuestiones de género y sexualidad. Escribí mi tesis sobre refugiados y refugiadas LGBT en Latinoamérica. En Latinoamérica no, en Sudamérica, particularmente en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Perú. Y me interesan muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el manejo de estas solicitudes en términos de respeto a los derechos humanos de las personas solicitantes, pero también me interesan cosas, si se quiere, más antropológicas desde un sentido identitario, etcétera, etcétera, digamos. Es un enfoque un poco más amplio. Pero bueno, eso sería como yo muy resumidamente, digamos. Por ejemplo, ¿qué factores tenías que tener en cuenta al momento de hacer tu tesis? ¿Tuviste que hacer mucha investigación? ¿Tenías datos que podías encontrar fácilmente o tenías que hacer mucha más investigación? Bueno, en mi caso particular, el tema en el que yo estaba estudiando, yo en realidad ingresé al tema de estudio queriendo estudiar una cosa un poco más general, y cuando empecé a investigar, hacer la cuestión del estado del arte, me di cuenta que prácticamente no había trabajos escritos y que tampoco había mucha data empírica, no había números
sobre ni la cantidad de solicitantes por motivos de sexualidad, identidad de género y expresión de género, ni la cantidad de refugiados que efectivamente había, ni tampoco se sabía muy bien qué países respetaban las normativas respecto al manejo de este tipo de solicitudes en particular. Era una gran laguna en negro, así que si bien yo ingresé queriendo investigar una cosa, lo que terminé investigando fue, bueno, justamente esa laguna de datos, ¿no? Entonces, si bien lo que no hice fue hacer un censo, lo que sí hice fue tratar de recopilar datos en términos de cómo eran que los países manejaban la solicitud o este tipo de particular de solicitud, este tipo de personas que tienen ciertas necesidades particulares y ciertas problemáticas particulares, que no estaban recogidas por ninguna estadística, digamos. Entonces, la pregunta sobre si fue difícil, sí fue difícil y tuve que cambiar completamente mi foco de estudio para poder hacer un paso hacia atrás y empezar a trabajar de una forma más exploratoria sobre este campo que era muy nuevo, muy incipiente y que en Sudamérica particularmente había muy pocos trabajos y que trabajaban o que se investigaban cuestiones más a nivel ciudades o regiones particulares, más no países y la comparación de países, que fue lo que yo terminé haciendo en mi investigación, digamos. Me imagino, Esteban, que esa dificultad también de datos y esas lagunas que decís tendrán que ver con que en muchos países también no existen el reconocimiento de las identidades trans por parte del Estado. Entonces creo que también ahí como que tenés no solo la complicación de la situación, sino también estatalmente el Estado al no reconocer las identidades, no sé cómo serán esos registros. Y otra cosa, ponele en cuestiones de informalidad, o sea, porque vos cuando decís solicitud, ¿te referís a qué tipo de solicitud, digamos? Bueno, respondo primero a lo segundo, digamos. Un refugiado es un tipo muy particular de migrante, es una persona que no puede quedarse en el lugar de origen porque tiene un fundado miedo a ser perseguido por condiciones tales como su condición política, su religión, su cultura, o por pertenecer a un grupo particular. Y uno de esos grupos particulares son las poblaciones LGBT. Hay muchos lugares del mundo donde o bien está penado por la ley o bien está penado por la sociedad el hecho de pertenecer o de parecer que perteneces al colectivo LGBTIQ+, ¿no? Es decir, el hecho de que seas gay, lesbiana, una persona trans, intersexual, genera en muchos lugares del mundo o provoca un odio que termina deviniendo en la persecución de estas personas y que estas personas no se puedan quedar en esos lugares básicamente porque están condenadas a una vida que no es posible de ser vivida, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de estas personas lo que hacen es ir a buscar refugio a otros países. Los refugiados son un tipo particular de migrantes porque tienen unos derechos particulares. Entonces van a un tercer estado, por ejemplo Argentina, y solicitan la condición de refugio, hacen una solicitud de refugio por los motivos de la persecución, ¿no? Como vos bien mencionás, hay lugares donde los derechos LGBTQ+ en la región y en el mundo están muy atrasados, entonces la solicitud de refugio por estos motivos se hace mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, en Perú, no hay leyes LGBTQ+, digamos, no existe la ley de identidad de género como tenemos en Argentina, no existe el matrimonio igualitario, no hay adopción por parte de parejas homoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo pude encontrar con mi investigación es que si bien en términos formales no reconocen abiertamente que no consideran a la persecución LGBTQ como un causante para otorgar el refugio, en los efectos prácticos no existen solicitantes que se les sea otorgado el refugio por estos motivos, básicamente porque el Estado no lo considera como una causal justa, más allá de que las normas internacionales digan lo contrario, ¿no? Entonces, un poco la falta de estadísticas tiene que ver con una situación mucho más estructural, de falta de políticas comprensivas para con la población LGBTQ+, que entre ellas características se encuentra la falta de información, la falta de estadísticas, ¿no? Para quienes creemos en la importancia de la ciencia, consideramos que tener datos son fundamentales para poder hacer políticas públicas que estén basadas en las necesidades verdaderas de la población a la cual se quiere apuntar
y el hecho de que no existan estadísticas es de alguna forma un reconocimiento tácito o explícito de que esa población no es de interés, ¿no? No porque lo que no se cuente no exista, porque no creo en esa postura, lo que no se cuenta sí existe, lo que pasa que muchas veces lo que no se cuenta se vulnera. Entonces, hay un poco de estas dos cosas. Por un lado, el no reconocimiento y por otro lado, una situación estructural de LGBTQ-fobia que es muy presente en muchos países. Sí, aparte, me imagino, por ejemplo, en países donde la Argentina, por ejemplo, que tiene como una mirada un poco más amplia en relación a las leyes que se han ido aplicando, eso hace que migrantes de esta comunidad atinen a la Argentina o que haya como ponerle un aumento en el flujo migratorio hacia acá, hacia la Argentina. Sí, eso es así, digamos. El hecho de que existan leyes genera también incentivos a que ciertas poblaciones vengan a la Argentina porque consideran que hay más posibilidades de una vida mejor, digamos, ¿no? Eso tiene lógica, digamos, es un argumento muy válido porque hay lugares donde efectivamente el solo hecho de existir es sumamente trágico. No obstante, me parece que también es importante decir que si bien en la Argentina existen leyes que protegen los derechos LGBT y que ciertamente en términos comparados con muchos países de la región la situación es objetivamente mejor, eso no significa, o por lo menos no significa para mí que sea una situación necesariamente buena, digamos, ¿no? O sea, la LGTBQ-fobia en Argentina existe. ¿Perdón? Es bastante heavy. Nosotras acá vivimos en San Juan, que es una provincia de acá de la Argentina, y es como muy conservadora. Y la relación que tiene, básicamente nos gobierna el Opus Dei. y después también la relación, o sea, la relación de la policía con la sociedad y con estas comunidades es como bastante pesada. Y Leila Torres, una referente de la comunidad, nos comentaba en una oportunidad charlando que existía la noche de piernas, que le llamaban acá, y que era que, por ejemplo, no sé, un martes a las 10 de la noche, 2, 3 patrulleros en alguna zona en donde las chabonas están ejerciendo trabajo sexual o en alguna, se bajaban policías y las sacaban corriendo y las agarraban, les pegaban, o sea, si bien hay un montón de leyes, pero no garantizan un montón de cuestiones también que tienen mucho que ver con la sociedad y con el avance por ahí de las cabezas en relación a la ESI también. Por ejemplo, acá en San Juan también la ESI como que no está implementada, es una ley nacional. Quieren que se haga cargo la Escuela de la Familia, que es la Universidad Católica. Bueno, hay como un montón de cuestiones que van generando obstáculos y que por ahí, si bien las leyes son buenas, son avanzadas, tienen una mirada más amplia, como decimos vos, no garantizan un montón de otras vulnerabilidades. De hecho, la comunidad trans en la Argentina, el 98% creo, está viviendo en extrema pobreza. Es como, bueno, no hay aún todavía un avance como bastante importante que te saque, sí, en cuanto a lucha y a unidad en las comunidades, pero después por ahí es como, bueno, complejo. No, estoy completamente de acuerdo, digamos. Hay una realidad que tiene que ver con las leyes en palabras y otra realidad que tiene que ver con las leyes en acciones, digamos, ¿no? Con cómo se aplican las normativas. Sí, la guita que y quienes están ahí atrás de esas leyes también para que se garanticen. Por ejemplo, acá en San Juan, mientras sigan gobernando estas personas, por ejemplo, es muy complicado. Es una ley nacional, un montón de cosas, pero sin embargo acá, por ejemplo, no se aplica para nada. Esta como un montón también. Sí, y en ese sentido quizás excede a lo que tiene que ver pura y exclusivamente con el colectivo LGBTQ+, pero sí se hace mucho más notorio con aquellos derechos que tienen que ver con colectivos vulnerados, ¿no? Más que con colectivos vulnerables. Pero sí, en ese sentido creo que
que tenés mucha razón. Y sobre todo porque muchas veces, incluso desde un plano normativo, se piensan leyes, se sancionan leyes y se ejecutan leyes que se piensan desde una cosmovisión igualitaria, en el sentido de que van a ser aplicados ante todos, pero que en términos reales no tienen la misma aplicación para todas las personas, que no tienen los mismos efectos para todas las personas, porque nos encontramos en situaciones que son estructuralmente desiguales, ¿no? Entonces, cuando vos comentabas esto de los martes de piernas, se me venía a la mente una investigación de una colega que hizo sobre unas leyes de hace unos años en la provincia de Buenos Aires, particularmente en La Plata, sobre, que eran sobre narcotraficantes, o en realidad sobre el tráfico ilícito de drogas, mejor dicho, y que la aplicación de estas normas lo que había devenido era en una estigmatización y una persecución mucho más acentuada sobre chicas trans que ejercían el trabajo sexual en La Plata, quienes muchas veces se encontraban con estupefacientes, no necesariamente para consumo propio, sino porque muchas veces facilitaba el acceso a tener clientes, ¿no? Entonces, eran mucho más vulnerables porque eran básicamente narcomenudeo, lo que se conoce como narcomenudeo, pero eran tratadas como si fueran narcotraficantes y al mismo tiempo eran agarradas por policías que no solo no tenían ningún tipo de formación en términos de cuestiones de género, sino que encima y sobre todo o particularmente estaban sumamente atravesados por un machismo muy estructural, ¿no? Entonces, no solo la aplicación de la ley en sí misma había puesto al colectivo particular de estas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, sino que encima los policías reacentuaban las prácticas misóginas, retrógradas, conservadoras, fascistas, que suele caracterizar a la policía y sobre todo a la policía de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay también un problema con eso, cuando pensamos que las leyes son iguales para todos, cuando en la realidad las leyes no son iguales para todos, no nos afectan a todos por igual, y hay colectivos que los afectan muy negativamente, muy particularmente. Como que una vulnerabilidad va escalando hacia la otra, como un ciclo que no tiene básicamente salida, y mientras no se tomen ciertas postas me parece que bueno, que hay un montón de cosas para hacer. La verdad que nosotras siempre en estas cuestiones de los podcasts y demás que atinamos a hacer desde las comunidades, intentamos que quienes protagonicen y que quienes nos brinden toda la info y demás sean personas propias de la comunidad. Entonces, en varias oportunidades hemos charlado sobre las situaciones de vulnerabilidad y esto de, bueno, los hogares o las sociedades que son muy conservadoras. Por ejemplo, me pasa a mí que vengo de un pueblo de San Juan, mucho más conservador, de tener amigues que en un momento se percibían de una manera y se dieron cuenta que no, y perder su casa, perder un montón de cosas con 13 años, 14 años, como que bueno, esa violación, esa situación extrema, cómo va escalando a todo lo otro que decís, bueno, la prostitución, después también esto de, bueno, tranzas, enfrentamientos con la policía, y como que cada vulnerabilidad va llevando y va sumando más a la otra. No, estoy muy de acuerdo con lo que decís, digamos, y volviendo al punto de los refugiados y de las refugiadas y de las refugiades, la particularidad de los refugiados y las refugiadas LGBT es que muchas veces estas personas no solo son perseguidas por sus comunidades, son también perseguidas por sus propias familias. Y el resto de los tipos de refugiados, los políticos, los culturales, los religiosos, suelen encontrar acogida en sus propios senos familiares porque suelen compartir ideologías o suelen compartir aspectos culturales o aspectos religiosos. Pero como la identidad sexogenérica es una cuestión sumamente individual, en el sentido de que no es algo compartido con tu familia porque te atraviesa a vos como individuo, como persona, más allá de que también estás atravesado por un sistema, genera que estas personas se encuentren aún más aisladas que el resto, digamos, ¿no? Y en el caso particular de las personas trans, travestis, es mucho más marcado, porque el nivel de vulneración de estas poblaciones está mucho más marcado que el resto de las personas que formamos el colectivo LGBTQ+, ¿no? Que incluso termina generando que este nivel tan extremo de vulneración
hace que estas personas accedan en mucho menor medida al refugio como una herramienta de protección, porque también termina siendo inalcanzable. No solo inalcanzable en un sentido material, porque vos para solicitar un refugio tenés que ir a otro país, y para ir a otro país muchas veces necesitas plata, que no la tienen, sino también porque necesitas tener el conocimiento, y muchas veces estas personas están incluso prohibitivas del conocimiento, no tienen ni siquiera acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, es una vulneración, si se quiere, muy completa, en un sentido muy, muy holístico, ¿no? Sí, de movida no tenés documentación, no tenés También. reconocimiento total, no tenés, o sea, es como, bueno, como decíamos recién, una cadena de cuestiones. Y sí, y además que, bueno, las migraciones son complejas desde el origen que tenga, porque hablamos recién con Julia ahí cuando estábamos iniciando el podcast, que bueno, por ejemplo, acá en la Argentina, un hombre boliviano, ¿cómo se trata a esos migrantes también? Imagínate encima con la condición de esta situación de la discriminación a las comunidades sexodiversas y de identidades. A mí me gustaría preguntar acerca de si has podido conversar con alguna persona refugiada y que hayas visto, digamos, en primera persona todo lo que tienen que pasar, y si cuando se tienen que ir de su país pueden avanzar, digamos, pueden tener solución y se pueden sentir contenidos o no. Y digamos, si básicamente el ser refugiado, que no sea como algo negativo, ¿no? Porque si bien tiene todas el ser refugiado, llevar a este estado, es por una cuestión de un montón de discriminaciones, por un montón de situaciones, está bueno pensarlo desde el lado de que está bien, hay una persona refugiada, pero que puede ser más que eso, digamos, y que puede llegar a sacar algo positivo de su migración. Eso que mencionás, Juli, a mí es un tema muy particularmente que me interesa muchísimo. Paso a contestar lo segundo y después contesto lo primero. Pero hay una pregunta que a mí me parece sumamente interesante y que tiene que ver con hasta qué punto la condición de refugiado, de refugiade, termina ganándole a las personas sus otras identidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Una vez haciendo una entrevista, y en parte contestando lo primero, estaba haciendo una entrevista con un refugiado de Jamaica, que se había refugiado acá en Argentina, allá en Argentina, porque había sido perseguido por ser gay en Jamaica, había sido expulsado de su familia, había sido golpeado por sus primos, había sido constantemente amenazado, habían asesinado a su pareja, había sido condenado a vivir en la calle porque no conseguía trabajo, etcétera, etcétera. Decide finalmente, no le queda otra opción más que irse de Jamaica y termina viniendo de refugiado en Argentina. Entonces, yo en un momento le hago una entrevista para mi tesis, hablamos un buen rato, y a mí hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y que es algo que después noté en alguna otra entrevista que hice, y era que yo notaba que la persona se entendía a sí misma como una persona sujeta o con derechos, digamos, por el hecho de ser refugiado, más que por el simple hecho de ser un ser humano que tiene, solo y puramente por el solo hecho de ser un ser humano, derechos en sí mismo, ¿no? Entonces, hay algo que ya a mí no me queda claro, que es una cuestión que estoy interesado y que eventualmente quiero investigar, pero yo no he leído mucho al respecto que haya escrito, quizás los hay y yo no lo conozco, pero sí creo que hay momentos en los que la identidad del refugiado le gana a otro tipo de identidades que tienen las personas refugiadas, y que a mí en última instancia me parece sumamente problemático, en el sentido de que esta persona en particular no tiene derechos por el hecho de ser un refugiado, sino que tiene derechos por el hecho de ser un ser humano. Y cuando cambiamos esta percepción de entender que la persona tiene derechos por el hecho de ser un ser humano y no por el hecho de ser un refugiado, también podemos cambiar o debemos cambiar la percepción que tenemos con el hecho de migrar y de refugiarse, digamos.
En ese sentido, ¿a qué voy? Bueno, los estados, cuando conceden estatus de refugiados, cuando le dan la residencia a un migrante, cuando están cumpliendo estos derechos, digamos, no están regalando nada, digamos. Y muchas veces los discursos estatales y los discursos de ciertas personas tienden a ver esto de una forma muy paternalista, muy infantilista, en el sentido de que papá Estado te da esto, te está regalando esto. Y eso es una mentira, en tanto en verdad lo que está haciendo el Estado es cumplir con sus obligaciones como Estado. Porque en este caso la República Argentina tiene obligaciones internacionales porque está suscrita a la Convención Internacional de Refugiados del 51 y porque tiene protocolos que tiene que cumplir. Entonces, cuando le entrega el estatus de refugiado a una persona LGBTQ, cuando no viola sus derechos en los procesos de entrevista, cuando cumplimenta con sus obligaciones internacionales, no le está haciendo un favor a ningún refugiado, sino que está cumpliendo sus obligaciones como Estado. Y en la medida en la que el refugiado, para mí, y esto es una opinión sumamente personal, en la medida en la que el refugiado entienda que sus derechos pasan solo por el hecho de ser refugiado, nos estamos perdiendo esto. Porque en definitiva, ¿qué pasa? Si no eras un refugiado, entonces no tenías derecho. No, claro que sí tenías derecho. Y lo seguís teniendo no por el hecho de ser refugiado, sino por el hecho de ser humano. Y a mí me parece que esto es una característica muy presente en los refugiados LGBTQ, que están sumamente acostumbrados a que sus derechos civiles y políticos se vean vulnerados, pero que también puede estar presente en otros tipos de refugiados, ¿no? Y es muy notorio porque la población LGBTQ, a diferencia quizás de otras poblaciones, son poblaciones donde la identidad está muy reprimida, en el sentido de que hay muchas personas que no pueden acceder a su verdadera identidad, porque hay muchas personas que, no solo en términos de tener una identidad legal, DNI, que corresponda con su género autopercibido, sino que tiene que ver con una identidad en un sentido amplio de poder existir, transitar, respirar, amar, tener placer, sin ningún tipo de ligaduras, digamos, ¿no? Entonces, esta represión constante de un sistema que no tiene que ver solo con las normas legales, sino que también y sobre todo tiene que ver con las normas sociales, se termina internalizando tanto que en algún punto se naturaliza esa vulneración y se corre el eje de la cuestión. Pero de vuelta, esto es una apreciación sumamente personal, que digo como Esteban Escusarelo, digamos, ¿no? Sí, se entiende que es difícil a veces poder salir de esa percepción de refugiado y pensarse más como una persona, como que hay derechos que los tenemos que tener sí o sí por ser persona. Y bueno, y te quería también consultar si las personas a las que entrevistaste estuvieron conformes o se sintieron mejor después de emigrar o tuvieron alguna otra dificultad al momento de hacer esta migración. Bueno, yo creo que el hecho de emigrar o de refugiar no termina cuando se llega, sino que es un proceso mucho más largo y que en muchos sentidos te acompaña constantemente, digamos, ¿no? Como que esa persona, no sé, por ejemplo, estoy pensando en el ejemplo de varios y varias refugiadas y refugiados LGBTQ más que vienen de Jamaica, ¿no? Que son personas de color, personas negras, perdón, no de color, etcétera, etcétera. Y que además del estigma LGBT tienen un estigma racial, ¿no? Entonces, son personas que llegan a la Argentina y que de repente pueden ser que sus vidas en términos sexoafectivos sean mucho mejores porque hay ciertamente un grado mucho más avanzado en Argentina que en Jamaica, pero que igual se siguen enfrentando a cuestiones que tienen que ver con racismo, que están muy estructuralizados y naturalizados en Argentina, ¿no? Entonces, muchas veces llegan y encuentran otros dramas que muy probablemente sean mucho menos, si se quiere, violentos en el sentido de que las persecuciones suelen ser debido a muerte en sus países de origen, y si bien en la Argentina el racismo es sumamente profundo, y no voy a negar de que no hay crímenes de odio por racismo, las posibilidades de que transiten esas son menores que las que tenían en sus países de origen. Ese es el punto que quiero hacer. Espero que no se malinterprete, digamos. Pero es cierto que cuando llegan a la Argentina todos sus problemas no desaparecen. Se tienen que adaptar a un nuevo contexto cultural, tienen que aprender un nuevo idioma, tienen que entender nuevas prácticas
socioculturales de comportamientos en los espacios públicos y en los espacios privados, construir nuevas redes de relacionamiento, porque son personas que llegan y que quizás no conocen a nadie, que no tienen amistades, que no tienen familias. Entonces, hay muchas cosas en las que se encuentran ciertamente mejor, pero sencillamente no todo termina ahí, digamos, ¿no? El adaptarse y el arraigo a un nuevo lugar es sumamente difícil, y particularmente para personas refugiadas que no deciden irse de sus países de orígenes, sino que se ven obligadas a irse de sus países de orígenes porque su vida corre peligro, digamos, ¿no? Y esa es una gran diferencia con muchos migrantes que, más allá de las decisiones que los motoricen a irse, que pueden ser razones económicas, etcétera, etcétera, muchas veces el no irse no significa que se van a morir porque hay alguien que los está persiguiendo. A veces sí, pero muchas veces no. Y eso es sumamente distinto, porque el espacio de decisión que muchas veces tienen los refugiados, y las refugiadas y las refugiadas, es tan poco que en realidad no deciden irse, sino que se ven obligados a irse de sus lugares. Bueno, yo la verdad estoy muy contenta con todo lo que nos contás de, bueno, que a veces no nos damos cuenta porque como no, en mi caso no tengo a mano cerca a una persona que sea refugiada, entonces nunca he, digamos, relacionado con alguien que tenga este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones. No sé, Vale, si vos querés consultar algo más. No, yo hasta ahí estoy bien. Lo que sí, bueno, agradecerle un montón a Esteban, que hemos estado a full intentando coordinar en la semana. Pero bueno, estamos todos terminando el año y nada, agradecerte un montón por haberte sumado a este aquelarre un ratito, a charlar con nosotras que bueno, intentamos por ahí, viste, abordar cuestiones de género. No es que hacemos un podcast feminista, no sé, viste, esas cuestiones por ahí como muy... Pero intentamos con mucha responsabilidad abordar desde la perspectiva y meterle un poco de análisis, invitar gente y bueno, rosquear estos temas que por ahí no se tocan tanto desde los grandes medios, pero que están muy presentes en la sociedad y que, bueno, en algún punto es beneficioso difundirlos, charlarlos, discutirlos, cuestionarlos. Así que de mi parte solo agradecerte un montón, Esteban, por la predisposición y la onda. No, gracias a ustedes. Solo decir que a mí particularmente me parece muy importante hablar de estas cuestiones porque, como mencionaban las dos, no son temas de los que se hable necesariamente mucho, ni en los medios de comunicación, ni necesariamente dentro de la academia, pero que hablar de estos temas en última instancia es hablar de la vulneración de personas que realmente la pasan muy, muy mal, y de personas que nada, que tienen anhelos, tienen capacidades de hacer cosas, tienen también maldades, porque una persona refugiada no es inherentemente una buena persona, digamos, ¿no? Son como cualquier persona normal transitando una situación anormal, ¿no? Pero en la medida en la que no hablemos de estas personas, como que no se termina de visibilizar que existe, ¿no? Y en ese punto me parece muy importante decir que todo el año pasado de pandemia y buena parte del 2021, las fronteras estuvieron cerradas en Argentina, pero también estuvieron cerradas para asuntos humanitarios, para aquellas personas que tenían razones humanitarias para entrar al país. Y es importante mencionarlo porque de eso no se habló en absolutamente ningún lugar. Personas que sus vidas corrían peligro y que esperaban poder reentrar a la Argentina para salvar sus vidas y no pudieron hacerlo. Y eso es importante mencionarlo, porque en la medida en la que no lo mencionemos, le estamos haciendo también menudo favor a estas personas, ¿no? Y por último, me parece muy importante traer siempre sobre la mesa las cuestiones que tienen que ver con tener un abordaje comprensivo en términos sexogenéricos, básicamente porque no todo es una cuestión de género, pero sí todo puede ser leído a través de unos lentes de género. Y si entendemos de que hay ciertas situaciones que son realmente estructuralmente desiguales, es necesario que nos pongamos estos lentes para poder abordarlos e intentar caminar hacia la eliminación de ellos, ¿no?
E incluso tener estas conversaciones ayudan a eso. Ayudan a que de repente del otro lado haya una persona que escucha esto y diga, bueno, puta, nunca había pensado en esto, me parece que hay un par de puntos que son válidos, incluso si después no concuerda con el resto de las cosas, pero que al menos se pueda plantear la consigna. Así que desde ya sumamente predispuesto a cualquier persona que quiera conversar sobre el tema, me puede contactar. De una, buenísimo. Así que te vamos a estar molestando también, seguramente. Seguro, no pasa nada. Para algunas otras cosas, olvídate. Y bueno, agradecerte un montón. Ya sabemos que podemos contar con vos. Y bueno, muy valioso tu aporte, Esteban. Me imagino que habrá otra oportunidad para charlar más cosas. Ojalá que Juli. sí. Sí, por favor. No, sí, la verdad que bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo de hablar con nosotras, que tenemos la diferencia horaria y todo, así que bueno, te mandamos saludos y que puedas continuar con tus estudios y termines haciendo todo lo que quieras. La verdad, muy, muy interesante que hayas podido abordar un tema de la migración desde la perspectiva de la comunidad LGBT+, LGBTIQ+. Sí, muy, muy lindo, la verdad, charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Podría hablar y leer durante horas sobre esto porque creo que hay mucho para hacer porque hay mucha gente que está sufriendo. Así que bueno, nada, les mando un abrazo grande desde acá, desde Florencia hasta San Juan y para toda la Argentina. Muchas gracias, Esteban. Abrazo. Otro, chao. Wow. Bueno, vale, ahí estuvimos charlando con Esteban, la verdad muy interesante, muy copado, todo lo que pudimos aprender, al menos por mi parte, porque yo no estaba interiorizada en el tema y la verdad que sí, entender que la comunidad LGBT, dentro de la comunidad se tienen que, no poner como competencia, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre una persona refugiada negra, una persona trans, negra, refugiada, entonces se van sumando todas estas cuestiones y hay que luchar, obviamente, para que ya no hayan este tipo de discriminaciones, si bien es muy difícil porque es un problema a nivel mundial, pero bueno, al menos desde casa, pararse un poco y reflexionar, ¿no? Reflexionar, repensar y discutir también. Así que muy zarpado, espero que les haya gustado este podcast. Vamos a pasar los chivos. Sí, nos pueden escuchar los miércoles a las 20 horas en la radio FM 102.9, que es la radio de la comunitaria La Montonera. Mandamos un saludo a todos los cachalleros que nos escuchen desde ahí. También nos pueden escuchar los viernes a las 20 horas en vainillafresh.com.ar y nos encuentran en Spotify como Brujas, y si quieren escuchar los programas más viejos y también estar pendientes de los más nuevos, nos encuentran en YouTube como Brujas en la Radio. Por otra parte, estamos en Facebook como Brujas y en Instagram como Brujas en la Radio. Y les invitamos a, si quieren aportar a este proyecto, con un mínimo aporte de 50 pesos, en cafecito.app nos encuentran como Brujas en la Radio y ahí a través de Mercado Pago apoyan a que este proyecto se siga sosteniendo. Con 50 pesitos nos pagás el internet, parte del internet, para seguir grabando Brujas. Y además también queremos recordarles que los viernes salimos por Vainilla Fresh. Vainilla Fresh aparte tiene un montón de contenido muy diverso, de todo un poco, suena musiquita, está muy bueno. Les invitamos a que pasen por ahí, www.vainillafresh.com.ar, y en las redes los pibes de Vainilla están como Vainilla Fresh, todo junto en Facebook, y vainillafresh.ok en Instagram. También le agradecemos a la distri de la Mile, a Distribuidora Olivares, que auspicia a las brujas como siempre. Y les recordamos las redes de la distri. En Facebook están como Distribuidora Olivares y en Instagram como Distribuidora-Olivares. Creo que sería todo, no se me olvida nada. Sí, eso sería todo, así que nos estaremos escuchando el próximo programa.
Adiós.